Aleluya. Gloria a ti, Padre Santo. Hermanos, dice que en la primera Pascua que celebraban los judíos, la primera Pascua era cuando los hebreos salían en libertad del pueblo de Egipto. ¿Qué es la Pascua? La Pascua significa pasar por alto, pasar de la esclavitud a la liberación. La Pascua significa que el pueblo hebreo salía de Egipto para poder gozar de la libertad que Dios le daba, para poder gozar de todo lo que Dios había prometido para ellos, de poder gozar de que Dios había prometido a los padres de ellos, que Dios tenía preparado una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde ellos podían gozar, donde iban a hacer lo que ellos querían, pero bajo la dirección de Dios. Hermanos, la Pascua es una fiesta judía. La Pascua los celebran los judíos. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido 430 años de esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos clamaban a Dios para que Dios pudiera mandar una salvación para ellos. Ellos esperaban que Dios pueda mandar algo, así ellos salieran de Egipto. Y ahí había elegido a Moisés para poder liberar al pueblo. Moisés es el liberador de Israel. Hermanos, dice que la palabra de Dios, que cuando ellos salieron de Egipto, ellos iban por el desierto. Ellos ya habían pasado el Mar Rojo. Ellos habían pasado muchas dificultades hasta ese momento. Pero más dice que Dios le había dicho que ellos comieran apurados, porque el pueblo de Egipto iba a correrlos. Miren, hermanos, a mí me llamaba la atención esta palabra que decía: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que para poder comer la Pascua, nosotros teníamos que ser judíos. Y los que no son judíos, dice la palabra que no podían comer las Pascuas. No podían comer, no podían celebrar la Pascua. Porque tú, para que te sientas dichoso de celebrar esa Pascua, tú tenías que haber estado en medio de ese pueblo, sufriendo la esclavitud que ellos habían sufrido por tantos años. Mas dice, hermano, que Dios le había dicho a Aarón y a Moisés que hable con el pueblo, porque cuando ellos habían salido de Egipto, no solo hebreos habían salido, sino habrían salido mucha gente que no era solamente hebrea, sino habían salido mucha gente que era de otras nacionalidades. Iba acompañando al pueblo, porque ellos habían visto la maravilla que Dios había hecho para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo. Mas, hermanos, miren lo que es Dios y cómo hace Dios para nuestras vidas. Dice que Dios había hablado con Moisés y con Aarón que ningún extraño podía comer la Pascua. Ningún extraño podía festejar la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos no eran judíos. Pero la misericordia de Dios, hermanos, al ver que ellos habían aceptado que Dios era un Dios de poder, era un Dios que hacía las cosas para su pueblo y que Dios cuidaba a su pueblo, había dicho que los que querían comer la Pascua, los que querían festejar, ellos tenían que ser circuncidados. Gloria a Dios, hermano.
Ellos tenían que tener la circuncisión, tenían que tener la marca de Dios para poder festejar o poder comer la Pascua. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, dice hermanos, que se le cortaba la carne de su prepucio. ¿Qué es el prepucio? Busca en el diccionario, porque en este momento no te puedo explicar qué es el prepucio. Busca en el diccionario, hermano, que ahí te va a salir qué es el prepucio. Así podamos seguir con la prédica hoy día. Dice que Dios había dado esa orden, que los que querían comer y festejar la Pascua tenían que ser cortada la carne de su prepucio. Y Aarón y Moisés hablaban al pueblo que había salido con ellos, porque no eran solamente israelitas, no eran solamente judíos. Y ahí ellos hablaban que los que querían festejar la Pascua tenían que obedecer lo que Dios había mandado hacer. Hermano, la Pascua la festejan los judíos. La Pascua la festejan los que tienen la circuncisión. La Pascua la festejan los que han aceptado la ley de Dios. Mas miren, hermanos, lo que hacían en ese tiempo. En ese tiempo dice que se sacaba un cordero del rebaño de aproximadamente 1 año sin defecto. ¿Qué sin defecto? Sin tener ninguna enfermedad, para poder ser compartido con toda la familia, para ser compartido con todos los que estaban con ellos. Hermanos, dice que la Pascua se festejaba durante mucho tiempo. Ahora déjame decirte que había un profeta que había dicho que iba a venir el Cordero que Dios mandaba para nuestra salvación. Hermanos, ese Cordero, el Verbo que se hizo carne, el Verbo hecho carne es el Señor Jesucristo. Esta es otra historia, hermanos, sobre las Pascuas. ¿Cuándo se celebraban las Pascuas? Las Pascuas en el antiguo hebreo se festejaban en el mes de Abib o el mes de Nisan, que dice que en ese mes abarcaba el mediado de mes de marzo y mediado mes de abril. Por eso dice que Dios había hablado a Moisés y le había dicho que el día 10 cada familia tenía que pillar un cordero o una cría de las cabras y tenerlo durante 4 días, que el día 14 iba a ser comido, porque ese día iba a ser festejada la Pascua, que era la Pascua, la salida de Israel de Egipto. Mas dice la palabra de Dios, hermano, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Ustedes estarán diciendo, ¿dónde está leyendo este hermano? Estamos leyendo en San Marcos 14, capítulo 12, que ahí dice la palabra que para festejar la fiesta de la Pascua, Jesús había ido con sus discípulos a Jerusalén. En Jerusalén Jesús iba a ser capturado por los fariseos, por los escribas, y donde Jesús iba a ser muerto, donde Jesús iba a ser crucificado, donde Jesús iba a ser torturado, iba a ser humillado, porque todos decían que era el rey judío. Hermano, la palabra dice que en el primer día de la Pascua, donde se sacrificaba el cordero,
El primer día de la Pascua, hermano, donde se sacrificaba el cordero, viene a ser el día 10. El día 10 de Aviv, de Nisan, o 10 de abril vamos a hablar en este tiempo. Dice que Jesús había bajado a Jerusalén para festejar las Pascuas. Pero ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Jesús con sus discípulos festejaba la institución de la Santa Cena. Hermano, Jesús estaba festejando la Santa Cena con sus discípulos. Desde ahí que los egipcios, los hebreos, los judíos, que ya no festejaban las Pascuas, sino festejaban la Santa Cena del Señor. Hermanos, dice que después de festejar la cena, Él había salido con sus discípulos al monte para poder orar. Y ahí había sido que cuando Él estaba orando con sus discípulos, habían ido los sacerdotes, los escribas, y lo habían capturado. Habían llevado a Pilato. Pilato no sabía qué hacer porque no encontraba manchas en Él. Porque en Él no encontraba pecados. Porque Pilato sabía que Él no había cometido ningún pecado para poder ser sacrificado, crucificado o condenado. Mas Pilato le dijo: decida ustedes, pueblo. Pero miren, hermanos, lo que estaba pasando en ese momento. Dice que cuando Jesús había entrado a Jerusalén, todo el pueblo lo alababa y todo el pueblo lo glorificaba. Dice que todo el pueblo lo trataba como un hijo de Dios, porque el pueblo sabía de todo lo que Él había hecho, de todos los milagros que Él había hecho. Pero más, hermanos, dice la palabra de Dios que esas mismas personas después gritaban para que se lo crucificara. Esas mismas personas gritaban para que un asesino lo dejaran libre en lugar de Jesús. Hermanos, dice que Pilato no quería saber nada de lo que pudieran hacer con Jesús. Pero miren, hermanos, lo que pasa en esta historia. Dice que los sacerdotes y los escribas sabían que si a Jesús lo crucificaban un día domingo, digamos el día de las Pascuas, iba a tener problemas con todo el pueblo, porque el pueblo quería festejar las Pascuas. El pueblo quería seguir de fiesta, quería seguir sus festejos. Pero más, la palabra dice que lo habían crucificado 3 días antes de la Pascua. En ese día lo habían crucificado y en ese día había muerto. Y en ese día había sido enterrado, hermanos. Pero la palabra dice de Dios que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Los escribas y los fariseos no tenían en cuenta lo que iba a poder pasar en ese momento. Dice que Él ha sido muerto como un cordero. Él ha sido crucificado y la sangre del cordero ha redimido nuestros pecados. Él ha muerto para el perdón de nuestros pecados. Jesús ha muerto para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos gozar de la libertad de salir de las manos del enemigo, de salir de las manos de Satanás, de salir de las manos del diablo y dejar el pecado y convertirnos en una persona sana, en una persona donde podamos seguir las leyes de Dios, donde podamos seguir festejando la cena del Señor. Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento dice que si tú eras circuncidados y tú pecabas,
no servía de nada. Tú pecabas contra Dios. Tú pecabas contra la circuncisión y tú pecabas contra la voluntad de Dios. Mas hermanos, ahora, para poder festejar la Santa Cena del Señor, tenemos que estar limpios. Tenemos que estar limpios de pecados, porque dice que Él fue crucificado para que tú, así como yo, podamos salir de la esclavitud. Así podamos ser libres y podamos gozar de nuestra libertad. A ti te digo, hermanos, a ti te digo que en este momento tú estás escuchando la palabra. Tú que posiblemente estés mirándola por intermedio de esta aplicación. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida tú te has puesto a meditar qué es lo que festejas en el mes de abril? ¿Qué es la festividad que tú festejas a partir del 10 de abril? Porque si tú me dices para festejar la Pascua, primeramente tenemos que ser judíos o tenemos que tener la circuncisión de Dios. Segundo, 7 días tú tienes que comer pan sin levaduras. 7 días tienes que cuidar tu cuerpo. 7 días tienes que estar bajo las ordenanzas de Dios. En el día 14, en el momento que tú festejas la Pascua, la festejas como dice la palabra de Dios, la festejas como está escrito en la Biblia en Éxodo, que tienes que comer cordero o cría de las cabras, mas tienes que comer pan sin levaduras y hierbas amargas. ¿Has escuchado, hermano? ¿Has escuchado tú, oyente, que estás en esta tarde? Estás escuchando la palabra de Dios. Para festejar la Pascua, tendrías que haber comido un poco de hierba amarga, para que tú puedas comprender cuál era la amargura del pueblo egipcio, cuál era la amargura de los que estaban pudiendo gozar de la libertad, de la esclavitud que ellos habían pasado durante 430 años. La esclavitud que había muerto a muchas personas. Esa esclavitud donde habían muerto muchos niños que habían sido tirados a un río. Querido hermano, querido oyente, desde que he empezado el camino de Dios y he empezado a entender qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, cómo es que nos tenemos que manejar en cada día y en cada momento. Déjame decirte, hermanos, que los que estamos al servicio de Dios, somos los cristianos. En este tiempo nosotros festejamos la Santa Cena, la última Santa Cena con nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que ustedes comerán de este pan que es mi cuerpo y beberán de este vino que es mi sangre, hasta que yo vuelva. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, queridos oyentes,
En esta tarde déjame decirte que para festejar o para conmemorar una fiesta de tus antepasados, posiblemente tus antepasados no hayan tenido la oportunidad de que alguien le pudiera hablar de la palabra de Dios, o no le pudiera hablar de lo que Dios había mandado hacer. No soy el primero que habla de esta palabra, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder hablarte. Que Pascuas significa pasar por alto. Pascua significa estar bajo el mando de Dios. Pascua significa sufrir, significa festejar la liberación. Hermanos oyentes, esta es la palabra, el mensaje que quería dejarte en este momento. Mas déjame decirte que espero que sea de tu agrado la palabra y de edificación para tu vida. Estaremos hablando, estaremos dando un mensaje de todo lo que Dios ha mandado hacer para nuestras vidas y cómo tenemos que cumplirlas. Si tú estás sirviendo a Dios, tú tienes que saber cada acontecimiento que pueda haber escrito en la Biblia. Así cuando alguien te pregunte, tú puedas contestarle. Así cuando tú quieras hablar a alguien, tú puedas decirles, esto es lo que sucedió y quién lo profetizó o quién lo dijo. Queridos hermanos, te quiero dar gracias por haber estado ahí del otro lado y poder escuchar la palabra de Dios. Te quiero dar gracias y te saludo con la paz del Señor. Un abrazo y que Dios te bendiga.